Si viste la final de GH Duo y todavía te preguntas cómo Carlos Lozano terminó ganando el reality, quédate hasta el final de este vídeo porque la historia completa tiene muchos más detalles de los que parecían en televisión. La victoria de Carlos no fue simplemente suerte ni algo que ocurriera de un día para otro. En realidad fue el resultado de muchas semanas de convivencia, conflictos, nominaciones y momentos que cambiaron completamente la percepción del público. Para entender cómo llegó a ganar, primero hay que recordar qué es GH Duo y por qué este formato es tan diferente al Gran Hermano tradicional. En este reality los participantes entran a la casa junto a una persona con la que tienen o han tenido algún tipo de relación, amigos, exparejas, familiares o conocidos. Esa dinámica hace que las tensiones dentro de la casa sean mucho más intensas desde el primer día. Desde el inicio de esta edición, Carlos Lozano fue uno de los concursantes que más atención generó. Muchos lo conocían por su pasado como presentador de televisión y por haber participado en otros realities años atrás. Pero también llegaba con una imagen bastante polémica, porque a lo largo de su carrera había protagonizado discusiones públicas y momentos muy comentados en televisión. Por eso, cuando entró en la casa de GH Duo, la opinión del público estaba bastante dividida. Había personas que pensaban que sería uno de los protagonistas del programa, mientras que otros creían que acabaría siendo uno de los primeros expulsados. Durante los primeros días dentro de la casa, Carlos Lozano mostró una personalidad muy directa. No era un concursante que intentara pasar desapercibido. Desde el principio dejó claro que iba a decir lo que pensaba, incluso aunque eso generara discusiones con otros participantes. Y como suele pasar en este tipo de realities, esas discusiones no tardaron en aparecer. La convivencia dentro de la casa empezó a complicarse rápidamente. Las alianzas comenzaron a formarse, algunos concursantes empezaron a desconfiar unos de otros y las nominaciones se volvieron cada vez más estratégicas. En medio de todo ese ambiente, Carlos Lozano empezó a convertirse en uno de los personajes más comentados del programa. Algunas personas dentro de la casa lo veían como un rival fuerte. Otros lo consideraban alguien difícil con quien convivir. Pero al mismo tiempo, muchos espectadores empezaban a verlo como uno de los concursantes más auténticos del reality. Y esa autenticidad fue algo que marcó mucho su paso por el programa. A medida que pasaban las semanas, Carlos empezó a vivir momentos muy intensos dentro de la casa. Hubo discusiones, enfrentamientos y situaciones que pusieron a prueba su paciencia. Pero también hubo momentos en los que mostró un lado más personal, hablando de su vida fuera del programa y de experiencias difíciles que había vivido. Uno de los aspectos más curiosos de su paso por GH Duo fue que pasó gran parte del concurso nominado. En otras palabras, muchas semanas estuvo en riesgo de expulsión. Pero cada vez que el público tenía que decidir entre él y otro concursante, terminaba salvándose. Eso empezó a generar una narrativa muy interesante dentro del programa. Algunos participantes no entendían cómo seguía salvándose semana tras semana. Otros empezaban a sospechar que fuera de la casa tenía mucho más apoyo del que imaginaban. Mientras tanto, fuera del reality el público debatía constantemente sobre su comportamiento. Había quienes defendían su forma de decir las cosas sin filtros, mientras que otros criticaban algunas de sus actitudes dentro de la casa. Pero si algo estaba claro era que Carlos Lozano se había convertido en uno de los protagonistas de la edición. Otro momento importante ocurrió cuando comenzaron a surgir polémicas relacionadas con información del exterior. En uno de los debates del programa surgió una acusación sobre si alguien había transmitido información desde fuera de la casa que podía afectar emocionalmente a Carlos. Ese tipo de situaciones generaron mucha discusión tanto dentro como fuera del reality. En Gran Hermano, una de las reglas más importantes es que los concursantes no pueden recibir información del exterior. Por eso cualquier rumor sobre algo así siempre provoca mucha polémica. Mientras todo eso ocurría, el concurso seguía avanzando y cada vez quedaban menos participantes dentro de la casa. A medida que se acercaba la final, la tensión aumentaba. Cada expulsión se volvía más importante porque significaba que los finalistas estaban cada vez más cerca de conseguir el premio. Después de varias semanas de convivencia intensa, finalmente llegó el momento de la gran final. La final de GH Duo reunió a los últimos concursantes que quedaban en la casa. Entre ellos estaban Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González. Cada uno tenía su propio grupo de seguidores y cada uno representaba una forma diferente de haber jugado dentro del reality. Durante la gala final se repasaron muchos de los momentos más importantes de la temporada.
Las discusiones, las reconciliaciones, los momentos emotivos y las situaciones que habían marcado la convivencia dentro de la casa. Primero se anunció la salida del tercer finalista. Gloria González quedó en tercera posición tras recibir el menor porcentaje de votos del público. Eso dejó el duelo final entre Carlos Lozano y Anita Williams. Ese momento fue uno de los más tensos de toda la noche. El público tenía que decidir quién de los dos sería el ganador de la edición. Los porcentajes de votos mostraban que había una diferencia clara, pero hasta el último momento nadie dentro de la casa sabía cuál sería el resultado final. Finalmente se anunció el nombre del ganador. Carlos Lozano se convirtió en el ganador de GH Dúo tras recibir una gran mayoría de los votos del público frente a su rival. Después de varias semanas de convivencia, discusiones, nominaciones y momentos difíciles, Carlos Lozano salía de la casa como vencedor del reality. La victoria fue muy comentada porque muchos recordaban que había estado nominado muchas veces durante el concurso. Y aún así consiguió llegar hasta la final y ganar el programa. Tras conocer el resultado, Carlos expresó su emoción y agradeció el apoyo de las personas que habían confiado en él durante el concurso. También habló sobre lo duro que había sido el encierro dentro de la casa, explicando que lo más difícil para él había sido la presión constante y el desgaste emocional que supone vivir durante semanas bajo las cámaras. Además de la victoria, Carlos se llevó el premio económico del programa. Pero más allá del dinero, ganar GH Dúo también significaba algo importante para su trayectoria en televisión. Después de varios años lejos del foco mediático, su participación en el reality volvió a colocarlo en el centro de la conversación pública. Muchos espectadores interpretaron su victoria como una especie de regreso inesperado. Durante años había sido una figura muy conocida de la televisión española, y su paso por GH Dúo demostró que todavía era capaz de generar interés y debate entre el público. Sin embargo, como ocurre con casi todas las finales de Gran Hermano, la victoria también generó opiniones divididas. Algunas personas celebraron el resultado porque consideraban que había sido uno de los concursantes más auténticos de la edición. Otros, en cambio, pensaban que otro finalista merecía más ganar el programa. Ese debate forma parte del ADN de Gran Hermano. Cada temporada termina generando discusiones entre los espectadores sobre quién jugó mejor, quién fue más real dentro de la casa y quién supo conectar mejor con el público. En el caso de Carlos Lozano, su victoria demuestra algo que se repite muchas veces en los realities: no siempre gana quien empieza como favorito. A veces gana quien consigue mantenerse firme durante todo el concurso, quien soporta las nominaciones y quien logra que el público lo apoye semana tras semana. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en esta edición. Carlos Lozano empezó el concurso como uno de los participantes más polémicos. Pero terminó saliendo de la casa como el ganador de GH Dúo. Ahora la pregunta es para ti. Después de todo lo que pasó en esta edición del programa, ¿crees que Carlos Lozano fue el justo ganador de GH Dúo? ¿O piensas que otro concursante debería haberse llevado la victoria? Déjame tu opinión en los comentarios, porque como pasa siempre con Gran Hermano, el debate sobre el ganador probablemente continuará mucho tiempo después de que se apaguen las cámaras de la casa.